por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Están acá hoy. Qué bendición poder venir y estar y celebrar este día con ustedes. Si usted pregunta, pastor, ¿por qué hoy de vaquero? No tengo la menor idea. Si yo hubiera sabido lo incómoda que son estas botas, jamás en mi vida, o sea, hubiera puesto, no sé, de baloncesto, una cosa así para venir en tenis. Porque, oh wow, nunca en mi vida había usado botas y ahora sé por qué, la verdad. Pero, ¿y por qué la tortura? Porque a los padres tenemos que reconocerlos. Sí, o sea, los padres tenemos que reconocerlos y queremos que cada padre, y el amor te dice, sí, pues yo soy papá, no vine así, pues sí, pero te dijimos que viniera así, pero de verdad queremos hacer algo especial por los padres y queremos que los padres se sientan honrados y bendecidos en este lugar y por eso yo tengo que pedir que les una vez más otro fuerte aplauso a los padres, por favor. Yes. Al final del servicio, usted no solo quiere perder, al final del servicio, en el lado de acá, cuando usted sale por la parte de afuera, recoge sus niños, por favor venga al lado de acá. Tenemos un toro mecánico, tenemos comida, usted acérquese, ya la comida le va a estar esperando. Sí, o sea, aunque no seas papá, aunque no venga, no importa, usted venga y celebremos con los papás. Hay un concurso ahí del mejor vestido de vaquero. Tenemos una herramienta para el mejor vestido de vaquero, ¿sí? Y también se puede subir al toro. Está chévere, está chévere. Esto lo queremos hacer por usted. Así que pase aunque sea un rato para que las personas que planearon eso, mi esposa, no me meten problemas. O sea, para que no me busque problemas, pase por allá y para que yo tenga un buen día a los padres. Amén. Usted sabe cómo lo hacemos. Yo oro por usted, usted ora por mi Padre. Gracias te damos, Señor, en este día. Porque tú eres fiel y bueno, Señor, y yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos permitas absorber todo lo que quieres hablarnos hoy y todo lo que quieres traer a nuestro corazón y producir en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si estás en casa mirándonos en las redes, por favor, en este momento, escribe el nombre de tu padre y felicítalo. ¿Sí? Escribe el nombre de tu padre y felicítalo. Yo quisiera poder tener la oportunidad de llamar a mi padre y felicitarlo hoy, pero él partió en diciembre y lamentablemente ya no disfruto de ese privilegio. Pero si su papá está vivo, haya sido el mejor papá del mundo o el peor papá del mundo, hónralo, ámalo, no te preocupes, felicítalo en este día. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de los padres y un legado de padre. Inclusive el tema le puse consecuencias de la bendición paternal. Le puse el título a este mensaje. Pero aunque usted no sea papá, este mensaje te va a ayudar, ¿sí? Si eres madre soltera, este mensaje te va a ayudar. Si eres mamá, este mensaje te va a ayudar. Y si no eres papá ni mamá y aún no estás casado, este mensaje te va a ayudar porque lo puedes atesorar para cuando lo seas, ¿ok? Ahora, como padres nosotros hemos cometido muchos errores. Yo como padre he cometido muchos errores. Escribí un libro de todos los errores que he cometido en mi matrimonio que se llama Caos en el Matrimonio, y esta serie de mensajes que se llama Caos en la Familia, también voy a escribir un libro de esta serie de hablar de todos los errores que he cometido como padre. O sea, quiero hablar de las consecuencias, las ataduras, opresiones y sufrimientos en mi propia familia en ese libro. Y sí, a mí me gusta exponerme así, porque yo necesito que usted entienda que los pastores también somos seres humanos y también cometemos errores. Y en la Biblia encontramos cantidad de padres o papás que cometieron errores. Abraham siendo uno. Abraham siendo una de las personas, el padre de la fe, también cometió errores. En Génesis 16 nos dice que Abraham, Sara le dice, ¿por qué no te acuestas con mi sierva Agar? Él termina acostándose con sierva Agar, teniendo un hijo con ella, y cómo eso trajo conflicto a la familia y trajo conflicto al matrimonio. Inclusive a tal punto que 5 capítulos más tarde, en Génesis 21, ahora vemos que ese hijo que él tuvo con la sierva Agar, ahora se estaba burlando del hijo que él tuvo dentro de su matrimonio.
¿Y por qué yo creo que esto es importante? Porque muchas veces los errores que hemos cometido en el pasado nos alcanzan en el presente. Y muchas veces los errores que cometemos en el pasado producen consecuencias presentes en nuestros hijos. Y no nos damos cuenta de eso. Imagínense que años antes, 17 años antes, Abraham se acostó con esta mujer, tuvo un hijo con ella, tuvo problemas en la casa, pero todo como que se resolvió hasta que Sara se da cuenta de que ese hijo que tuvo fuera del matrimonio ahora se estaba burlando del hijo que tuvo dentro del matrimonio. Y él es el padre de la fe. Y nosotros tenemos que comenzar en este día a considerar que los errores que cometemos producen consecuencias. Y muchas veces produce consecuencias las personas que más nosotros amamos. Inclusive si hay algo que yo en este tiempo me he esforzado más y me he apasionado más, es por hablar con jóvenes que están en una relación seria de noviazgo. Porque muchas veces los jóvenes quieren venir, o las personas, no los jóvenes, las personas quieren venir y formar su carácter cuando se casan. Y si comienzas a formar tu carácter cuando te casas o cuando tienes hijos, esperaste muy tarde. Yo he estado hablándole a muchos jóvenes y diciéndole, para casarte no es dinero lo que necesitas, es carácter. Porque si tienes dinero y no tienes carácter, es una receta para el desastre. Pero si tienes carácter y no tienes dinero, el dinero se consigue, pero el carácter se tiene que formar y toma tiempo. Y por eso es que yo creo que nosotros no debemos esperar a tener una familia para formar nuestro carácter, sino que nosotros tenemos que comenzar a convertirnos ahora en el papá o en el esposo que quiero ser mañana. De la misma forma, una de las cosas que yo veo dentro de los hombres es el hecho de que sienten que ya no tienen que formar su carácter, que ya no tienen que cambiar. Por ejemplo, yo tengo 51 años y el hecho de que si yo no conociera este principio, usted me dijera, mira, es que tienes que cambiar esto, posiblemente yo me resistiera a eso. Porque he sobrevivido 51 años de la misma forma. Y el que tú me digas a mí que yo tengo que cambiar ahora, la verdad del caso no es tan agradable. Pero gracias a Dios que yo tengo un pastor que se preocupa por ir formando mi carácter y llamándome a cuentas. Y yo lo recibo porque ahora yo tengo ya no solamente la asignación de pastor ni de padre, ahora soy abuelo. Y quiero dejar un legado sembrado en la vida de mi nieta y de mis próximos nietos, que vean a mí el ejemplo que yo quiero que ellos lleguen a ser. Y para eso se necesita formación de carácter. Luego vemos a Abraham en Génesis 20, que él llega a una tierra, a la tierra de Abimelech. Y cuando él llega a esta tierra, era la cultura de esta gente de esta tierra que cuando le gustaba a tu esposa, mataban al esposo para quedarse con la mujer. Y cuando cuando Abraham llega y sabiendo esto, le dice a todo el mundo que Sara era su hermana. Cuando Abimelech se iba a acostar con Sara, Dios le habla, se le aparece y le dice, mejor que no la toques. Y ahí sale la verdad. Y Abraham viene y dice, Abimelech le dice, ¿por qué me engañaste? Luego en Génesis 26, muchos años más tarde, vemos que Isaac llega a la misma tierra. Y cuando llega a la misma tierra, comete el mismo error que vio a su padre cometer. Él vio a su padre llamándole a su mamá, que era su hermana, y luego ve a Dios interviniendo. Mas sin embargo es interesante que ahora, años más tarde, en vez de él confiar en el Dios que protegió a Sara, confió en la mentira que había aprendido de su padre. Y esto me lleva a preguntarme, ¿cuántas cosas nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos que le pueden traer consecuencias mañana? Como padres, como papás, escúcheme bien, y mamás, no se sienta mal. Esto es un concepto bíblico y de reino. Como papá, tú eres la mayor influencia para bien o para mal de tus hijos. Como papá,
tú eres la persona más importante en la familia. ¿Se fijan cómo ninguna hermana dijo amén? Sí, tú, gracias. Uno, porque no manejamos ese concepto. Porque la sociedad nos ha hecho pensar, después que esté con su mamá está bien. No, escúchame, no está bien. Tú eres la figura más importante en la vida de tus hijos. Y lo que tú seas es lo que tus hijos mañana querrán imitar. No, ya no diga amén. Ya se le pasó el tiempo. Ya. Tiene que decir amén cuando yo estaba diciendo a los hombres. Ya, no, ahora amén, sí, claro. Pero usted es importante, papá. Y entiéndeme, por favor. Tu ejemplo es lo que se queda sembrado en la conciencia de tus hijos. Los papás son más importantes que lo que se le da crédito. Los papás son pilares para el desarrollo emocional de sus hijos, porque los papás proveen seguridad. Te lo voy a demostrar. ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños y miraban a su papá sentían que nadie le podía ganar peleando a su papá? ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños? Yo recuerdo un día que mi papá me llevó a un lugar que era peligroso y yo tenía mucho miedo. Y recuerdo que todo lo que mi papá tuvo que hacer fue decirme, no tengas miedo que yo estoy contigo, tómame la mano. Y yo me sentía como que Superman me estaba llevando la mano. Porque no es cierto que cuando éramos niños, quien más seguridad proveía a nuestras vidas era papá. Eso nunca ha cambiado. Aún con malos padres, eso nunca ha cambiado. Porque los padres proveen seguridad. Los papás que se envuelven en el desarrollo de sus hijos promueven su crecimiento, su fortalecimiento intelectual, emocional y espiritual. Es interesante cómo mami siempre es la que va a la escuela, pero cuando papi es el que va a la escuela, está comprobado que los niños se desarrollan más, escúcheme, no por miedo, sino porque ve su interés. Porque sus hijos siempre querrán complacerlo a usted. Y la razón por la que muchos niños no se desarrollan mejor en la escuela es porque quien va a la escuela es mami y papi demuestra que la escuela no es importante. Pero cuando hay un padre envuelto, eso provee fortalecimiento y crecimiento intelectual, emocional y espiritual. Por consiguiente, cuando tus hijos te ven que la iglesia es importante para ti, ellos eventualmente se interesarán en ello. Número 3, hay estudios que demuestran que cuando papá está envuelto en el desarrollo de sus hijos, esto los ayuda a desarrollarse de forma más efectiva socialmente. Mire, usted entreviste a los mejores jugadores de la NBA, de cualquier deporte, y por lo general usted encontrará a un papá que estuvo envuelto con sus hijos en esa etapa. Así de importante eres tu papá. Los padres son tan importantes que de la manera en que ellos tratan a sus esposas es de la forma que sus hijos varones eventualmente tratarán a sus esposas. Y de la manera en que ellos tratan a sus esposas es de la forma en que sus hijas buscarán a alguien que las trate. ¿Por qué usted cree que cuando hay una joven que estuvo bajo la violencia doméstica, bajo un concepto de violencia doméstica, generalmente terminan casándose con alguien que también la abusa o la maltrata de manera física o emocional? Porque cada niña está buscando a papi en su próximo esposo. En su esposo. Entonces, papá, tú eres importantísimo y la figura más importante en el desarrollo de tus hijos. Y yo sé que muchos de ustedes están diciendo, pero es que papá no está. Pero para los que estén,
Haz lo que tengas que hacer para cambiar. Haz lo que tengas que hacer para convertirte en esa persona, porque todavía estás a tiempo. Vaya conmigo a Génesis 26. Génesis 26 nos enseña que Abraham no permitió que sus errores pasados determinara su legado ni su futuro. En otras palabras, lo que quiero decir es que a pesar de que Abraham había cometido muchos errores en el pasado, obviamente hubo un tiempo de transformación para poder ver lo que estamos viendo hoy. Con esto te digo, papá, que nunca es tarde para cambiar lo que tienes que cambiar y convertirte en el mejor ejemplo que tus hijos pueden tener. Nunca es tarde. Y hoy puede ser el mejor día de los padres que tú puedes tener. Si tú tomas una decisión de decir, hasta aquí se acabó, hoy yo tomo una decisión de cambiar. Abraham, vamos a estudiar 3 legados que Abraham dejó. 3 legados, 3 cosas que su hijo disfrutó y que le fue de bendición aún después de su muerte. Lo primero que Abraham dejó fue un legado de bendición. Diga conmigo bendición. Ahora dígalo como si no estuviera enojado. Bendición. Los primeros 2 versículos nos dicen que cuando hubo hambre en la tierra, Dios se le aparece a Abraham y le dice, a Isaac, y le dice que no descendiera a Egipto, que se quedara en la tierra en donde estaba. Y mira lo que dice el versículo 3. El versículo 3 es bien interesante. Dice el versículo 3, vive aquí, ponga el versículo 3. Dice, vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Qué interesante el poder ver que la vida de devoción y fidelidad que Abraham tuvo con Dios, en el momento en que ahora hubo hambre en la tierra, Dios le dice a Isaac, mira, ¿sabes qué? No desciendas a Egipto. Quédate en esta tierra, porque a propósito, estas tierras yo se las prometí a Abraham tu padre. Y no se las di a él, pero escuche, se las voy a dar a él por medio de ti. ¿Me explico? Para Dios, nuestra descendencia está conectada con nosotros mismos. Y cuando Dios te hace a ti una promesa, la cumple sobre tu vida y sobre tus hijos. Abraham no recibió las tierras como posesión, pero ahora, después de su muerte, Dios le dice a Isaac, yo no se las di a tu padre, pero te las voy a dar a ti para cumplir la promesa que le hice a tu padre. Ahora yo te pregunto, para que me pueda entender, ¿cuántos de ustedes, si yo les digo, mira, yo te prometo que te voy a regalar $1,000,000? Primero, no me va a creer porque no lo tengo, pero suponga que lo tenga. Y yo te digo, yo te voy a regalar $1,000,000. Y pasan los años sin nada. Y tú, pastor, ¿qué pasó? Yo, tranquilo que te lo voy a regalar. Pero pastor, el tiempo se me acaba. Tranquilo que te voy a regalar. Y en tu lecho de muerte yo te digo, tranquilo, porque yo te prometí que te voy a dar $1,000,000, pero no te lo voy a dar a ti, se lo voy a dar a tus hijos. ¿Cuántos de ustedes dicen, eso es un trato que yo quiero tomar? No. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la manera en que Abraham vivió, la devoción que él tenía con Dios, el amor y la relación que tenía con Dios, garantizó de que Dios bendijera ahora a sus hijos o a su hijo. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos vivir de la manera en que aún en nuestro lecho de muerte podamos garantizar que Dios estará con nuestros hijos? Y que Dios va a bendecir a nuestros hijos por la relación que tú y yo teníamos con Él. Ese es un legado de bendición.
Cada padre que yo hablo me dice lo mismo. Me dice, oh, yo quisiera que mis hijos no tuvieran que mis hijos tuvieran lo que yo tuve, lo que yo no tuve. Claro que sí que tú quisieras que tus hijos tuvieran lo que tú no tuviste. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para que ellos tengan lo que tú no tuviste? Déjame decirte algo. Lo que tus hijos anhelan tener es un modelo en ti. Legado número 2. Un legado de obediencia. Dice ahora en el versículo 4 y 5 que ahora Dios le dice a Abraham: haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Pero mire esta última parte del versículo 5, dice: yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. En otras palabras, Isaac, yo voy a hacer esto, pero no lo estoy haciendo por ti. Yo lo estoy haciendo porque aunque tu padre haya muerto, yo lo amé tanto y fue tan fiel a mí, que ahora yo te voy a bendecir a ti por lo que tu padre hizo, por cómo tu padre vivió. Yo no sé usted, pero se imagina lo que es escuchar de parte de Dios. Es más, vamos a quitar eso. Yo he estado con mis hijos en lugares donde ha habido una persona que le ha dicho: ¿con quién tú vienes? Y le dicen: oh, él es mi papá. Y cuando uno escucha de alguien más decirle a mi hijo: tienes un gran padre. ¿Sí me entiendes? Yo, dile más, dile más, dile más. Qué hermoso se siente. Pero ¿sabe lo que me han confesado mis hijos? Mis hijos me han confesado que no hay un gozo mayor que ellos sienten que eso en ese momento. Un día mi hijo me preguntó, cuando yo estaba en caos en el matrimonio, cuando estaba en el caos en mi matrimonio, un día mi hijo me preguntó: papi, ¿qué te movió a quedarte? Y yo recuerdo haberle dicho esto: hijo, es que yo quiero que cuando un día tú estés comiendo en un restaurante, un domingo, un día que sea, y alguien venga y te diga a ti: ¿tú eres hijo de Richard Martínez? Yo quiero que tú puedas decir: sí, lo conoces. Yo no quiero que tú tengas que decir: ¿por qué me preguntas? Hay una gran diferencia. Escúcheme. Imagínense lo que fue en Isaac el escuchar. Es que Isaac, tu papá vivió de tal manera, tu papá dio tal cambio, tu papá cambió y fue transformado de tal manera que ahora tengo una deuda pendiente con él, la quiero pagar en ti. Un legado de obediencia. Que nuestros hijos nos vean obedeciendo a Dios. Que Dios esté tan agradecido que quiera bendecir la vida de nuestros hijos. Punto número 3, o legado número 3. Un legado de fe, de adoración y devoción. Y para esto yo te voy a llevar a 2 escrituras y te quiero enseñar algo hoy para que lo aprendas. Y a lo mejor ya lo has escuchado antes, a lo mejor nunca has visto esto de esta manera. Pero en Génesis 21, Abraham, cuando llega a la tierra de Abimelech, Abraham viene y tiene que salir huyendo. Abimelech viene y lo alcanza, y viene con sus tropas. Y cuando se alcanza con Abraham, le dice a Abraham: Abraham, yo sé que Dios está contigo. Por favor, no te vengues de mí, ni de mi gente. Y ellos vinieron y hicieron un acuerdo. En Génesis 21, 31 al 33 dice: luego Abraham puso por nombre a ese lugar Berseba, que significa pozo del juramento, porque fue allí
donde ambos hicieron el juramento. Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelech partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí adoró al Señor Dios eterno. Mire cuántas veces menciona la palabra Berseba, o el nombre Berseba, 3 veces. Hay algo que Dios quiere enseñarnos por medio de eso. En otras palabras, en Berseba o en aquel lugar, Abraham hace un pacto y Abraham le cambia el nombre a aquel lugar y dice: todo el mundo escúcheme, este lugar ahora se llama Berseba. Y luego Abraham sembró un árbol de tamarisco. Y si usted me pregunta ¿qué es tamarisco? Yo creo que es tamarindo en hebreo, no sé. Y allí adoró al Señor Dios eterno. ¿Quién estaba mirando a Abraham adorando al Señor Dios eterno? Isaac. Vamos ahora a Génesis 26. Ahora, en el momento en que Isaac estaba huyendo, en el momento más difícil de la vida de Isaac, versículo 23, de allí Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre, Abraham. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar. ¿Y qué hizo Isaac? Adoró al Señor. En el momento más difícil de su vida, Isaac ahora sabía en quién tenía que depender. ¿Por qué lo supo? Porque vio a su padre adorando a Dios. Y ahora no solamente fue que imitó lo malo, sino que decidió ahora imitar lo bueno que había visto de su padre. Y lo adoró. Y si más padres, si más papás hiciéramos esto, si más papás le enseñáramos a nuestros hijos a amar a Dios, si más papás le enseñáramos a nuestros hijos a adorar a Dios, si más papás le enseñáramos a nuestros hijos quién es Dios, las cosas fueran tan diferentes para la vida de nuestros hijos. Eran tan diferentes. Escúchame. Tú eres el líder espiritual de tu casa. Es a ti a quien te tienen que ver adorando a Dios. Es a ti a que te tienen que ver sirviendo. Es a ti a quien tienen que ver que tú amas a Dios. Eres tú. Papá, eres tú. Este jueves yo estaba en una iglesia donde invitaron a oficiales del gobierno de la ciudad de De Soto, y habían varios pastores, y era un evento para oficiales de la ciudad y para pastores. Y habían en la tarima un pastor afroamericano, una pastora blanca, un pastor blanco, un pastor hispanoamericano que no hablaba español, y yo. A mí me invitaron porque yo cubro muchas áreas: negro, hispano, hablo español, inglés. Pero aquí lo atamos todo, ¿sí? Y cuando estaba allí me decían, era un panel para tratar de descubrir cómo la iglesia puede seguir siendo influyente en un tiempo de tanta división racial. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Y cuando yo contesto, yo soy el pastor de esa iglesia, y cuando yo le digo, mira, yo nunca supe lo que era racismo hasta que llegué a Estados Unidos. En mi país hay racistas, pero no se ve el racismo. Y en nuestros países hay racistas, pero no se ve el racismo. Pero aquí en Estados Unidos fue donde vimos el racismo.
Y yo le decía esto, yo le decía, sin embargo, ustedes quieren cambiar a los que están en gobierno ahora, a los que ya tienen mentes predeterminadas. Y no está mal, no está mal. Pero si de verdad quieres hacer un cambio, no te enfoques en tratar de cambiar al gobierno y comienza a invertirte en los jóvenes y los niños, porque a ellos los estamos formando y para ellos es que estamos dejando una sociedad. Y yo decía, ustedes están tratando de buscar respuestas donde no están, porque están tratando de ver cómo cambian a aquella gente, cuando tienes que preocuparte cómo le inviertes a esta gente. Y así mismo es en casa. Es tu responsabilidad, papá, de qué legado le vas a dejar a esta próxima generación, porque todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Y con esto me voy. Abraham ya estaba muerto cuando su hijo fue bendecido por el estilo de vida de su padre. Ya estaba muerto. ¿Te fijas lo maravilloso que es el hecho de que tú y yo podemos morir y que nuestro ejemplo se haya quedado tan marcado en la vida de nuestros hijos, que a lo mejor tú no veas el cambio que tú esperas que ellos hagan en vida, pero tú poder morir sabiendo que viviste una vida tan entregada, tan apasionada por Cristo, que ahora puedes estar en tu lecho de muerte sabiendo: yo te di el mejor ejemplo posible. Yo te pregunto, ¿no quisieras hacer eso? Mira, este jueves, yo no sé si ustedes vieron Noches con Café. En Noches con Café, yo quise hacer algo diferente. Quise reconocer a los padrastros, a los hombres de doble honra, a hombres admirables que tomaron la responsabilidad donde otros vinieron y la abandonaron. Y yo le decía: Dios te ha dado a ti, padrastro, todos los recursos. Dios te ha dado todo lo que necesitas para hacer una bendición a esa familia en la que Dios te ha sembrado. Y yo quisiera que por un momento hacer una pausa aquí y tú le des un aplauso a todos los padrastros que están en medio nuestro. Porque son hombres que tomaron la responsabilidad que otro abandonó. Y por eso yo quiero preguntarte hoy, padrastro, papá, Dios te ha capacitado con todos los recursos para ser un ejemplo en tus hijos, en los hijos de tus hijos, en tus nietos. Si tú quieres ser un ejemplo y sabes que necesitas a Cristo, ponte de pie y dile: Señor, ayúdame. Yo quiero ser un ejemplo para mis hijos y los hijos de mis hijos. Vamos, ponte de pie, eso es. Todos los demás, denle un aplauso fuerte a todos los hombres de esta casa. Hola, es un placer poder saludarles en el día de hoy. Queremos decirle que si Dios habló a su corazón y usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, por favor envíe un mensaje con la palabra Cristo al 94090 y con mucho gusto nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Queremos acompañarlo en su nueva relación con Cristo para que pueda encontrar el propósito de vida que Dios ha diseñado para usted. Y en Café tenemos muchos recursos disponibles para poder asistirlo en su crecimiento espiritual. Para que usted cada día también pueda declarar con toda la familia de Café que no hay nada mejor que ser cristiano. Hasta la próxima.